Sí, hubo reportes en Argentina. En Argentina derogaron una ley de alquileres que se había puesto con Alberto Fernández en el 2020. Fue una de las 300 cosas que llegó a tirar mi ley. Y al menos esa medida sí fue buena. Ahorita hay un repunte de 300% en oferta de vivienda en renta y han disminuido en un 75% los precios de renta. Mi estimado gallo, famosísimo Pepe Reinal, ¿cómo estás? Bien, aquí ya listos y preparados para ya la semana que entra, que va a estar movida de eventos y que te das una vuelta acá a la Ciudad de México y grabamos y ya listo para ver a toda la banda. Oye, está muy movida esta época. Estaba viendo en las redes sociales que los senadores mexicanos se andan peleando ahí en plena en tribuna, cabrón. Yo no sé de qué se estaban peleando, no tengo ni idea. Lo único que me quedó claro del video es que Alito está mamado. O sea, yo dije, un güey que se llama Alito no puede estar así tan fuerte. Pues no, ya me quedó claro viendo cómo empujó a Noroña y luego al camarógrafo que se le metió en medio. Ese güey sí levanta fierro fuerte. Oye, pero el camarógrafo no estaba chiquito, ¿eh? No, estaba grande, estaba pesado. Y aparte se le paró en medio así como pensando, bueno, si me paro aquí no me van a hacer nada. No, a maldito le valió madres. Igual lo empujó, lo dejó con collarín. O sea, sí se vio poderoso Alito, güey. Sí ganó un par de puntos en el colectivo popular, cabrón. Si algo necesitaba era puntos y los puntos contra Noroña cuentan mucho. Sí, cabrón. Y es así como dices, bueno, es que tengo un cuate que se llama Alito que me va a hacer paro para los madrazos y tú dices, güey, ¿qué tanto paro te puede hacer un güey que le dicen Alito, cabrón? Pero no, no, sí, o sea, sí es de respeto el senador Alejandro Moreno es su nombre, ¿no? Sí, sí es de Alejandro respeto. Moreno, sí. Y sin guarros, ¿eh? Como Lord Paddle, que ahora anda muy famoso en las redes también, ¿eh? Y sin guarros. Sin guarros lo sacó. Fíjate que es curioso, creo que es diputada, había una diputada con un vestido de color verde al lado de Noroña, fue compañera mía de la prepa en Chihuahua. Es una diputada Ajá, por el PT de Chihuahua, esta Lilia Aguilar. ok. También se me hizo curioso verla ayer en el video que estaba ahí a un lado de Noroña mientras estaban los mandrakas atrás de ella. Bueno, pues eso suele ocurrir. Oye, y mientras aquí en México nuestros famosísimos legisladores se andan peleando como si estuvieran en la primaria y no les ha llegado el agua al tinaco, algo interesante está pasando en Argentina, ¿no, mi estimado Pepe? Sí, sí hubo reportes en Argentina. En Argentina derogaron una ley de alquileres que se había puesto con Alberto Fernández en el 2020. Fue una de las 300 cosas que llegó a tirar mi ley. Y al menos esa medida sí fue buena. Ahorita hay un repunte de 300% en oferta de vivienda en renta y han disminuido en un 75% los precios de renta. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo más de que siempre que se le trata de meter mano al mercado con políticas que no están bien pensadas, el resultado que se obtiene es exactamente el opuesto. Hay cosas que sí hay que dejarle que el mercado se maneje solo, que se pongan de acuerdo entre privados, dejar que la ley de la oferta y la demanda sea la que funcione y no estar tratando de regularla, ¿no? Que ese es un error de los gobiernos de izquierda. Entonces, es un ejemplo más, una raya más al tigre. Pero fíjate que todo esto, yo estoy analizando el motivo de por qué insisten tanto en hacer regulación de mercados y solo llego a una sencilla conclusión y a lo mejor muchos de los que nos están viendo o nos están escuchando van a llegar a la misma conclusión. La gran mayoría de los políticos que nunca en su vida han colocado una empresa, pagado sueldos y competido contra otras empresas u otros negocios, no entienden cómo funciona un mercado abierto, libre. No entienden el libre mercado porque la gran mayoría de estos legisladores han salido de la escuelita a un partido político, a un tema de negocios familiares, de contubernios, y llegan a posiciones como las que vemos en el Senado. Ninguno de estos dos lacras, ni Alito ni Noroña, son empresarios hechos y derechos. Son simplemente sanguijuelas de un sistema político
que los ha encumbrado y que los hace hacer estos despropósitos en la mayor tribuna que tiene el país, ¿no? Entonces, mi conclusión es que ninguna de estas personas que hace leyes, que regula mercados, entiende el mercado per se. Y cuando volteas a ver a Argentina y te das cuenta que hay una persona que le entiende a cómo funciona un mercado y que sabe perfectamente que para atraer y matar moscas es mejor miel que matamoscas, entonces deroga las leyes que regulaban el mercado y que lo restringían, y cuando lo liberan sucede el efecto que se necesita, que es que haya más oferta y que la demanda se pueda distribuir para que todos puedan adquirir vivienda de la manera más sencilla o más cómoda posible, ¿no? Porque hay competencia, pero si limitas la competencia, entonces tienes el efecto contrario. Y lo que me causa escozor, mi estimado Pepe, es que aquí los legisladores parece ser que nunca leyeron, que nunca fueron a la universidad y que no entienden de historia, de economía y de oferta y demanda. Haz de cuenta que mandamos unos niños a ver a qué les sale la legislación. Y yo por eso siempre les recomiendo que se lean un librito que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, que es un libro bastante antiguo y que te relata todas las ocasiones en que los gobiernos, los imperios o las grandes civilizaciones quisieron controlar mercados y lo único que consiguieron fue crear mercado negro y construir, o más bien destruir, una economía. Por eso es tan importante este libro. Y qué bueno que tocas el tema, mi estimado Pepe. Sí, no, y esto es un tema fundamental, o sea, vivimos entre esas dos corrientes, las corrientes de las personas que digamos que entendemos el capitalismo porque nos ha tocado formar empresas y nos ha tocado vivirlo, y entendemos que el capitalismo es lo más parecido a la madre naturaleza, o sea, es la realidad del mundo en el que vivimos y se comporta de esa manera. Y la otra corriente, que es la corriente que cree que puede controlar todo, que es la corriente basada en Marx y el socialismo, donde se cree que uno echándole filosofía y echándole coco puede cambiar cosas que muchas veces son mucho mayores que los seres humanos. Eh, yo, por ejemplo, muchos de los argumentos que he oído en varias de las conversaciones que he tenido con gente que apoya el socialismo es que el capitalismo no tiene una filosofía, no hay una filosofía fuerte y clara como la del marxismo, ¿no? Y pues no, o sea, porque el capitalismo surgió de forma natural, o sea, simplemente se dio, el comercio era necesario, el comercio entre países distintos, que usaban monedas distintas, que tenían gobiernos distintos, pero que requerían bienes de otros lados, fue lo que hizo que surgiera el capitalismo. El capitalismo es más bien, digamos, que una necesidad que como seres humanos vamos regulando sobre la marcha, al revés. Socialismo surge como una filosofía con un modelo muy regulado, donde se trata de quitar la necesidad del ser humano de tener cosas nuevas, de tener productos que no están en su región, de anhelar un mejor estilo de vida, de anhelar tener cosas que no están en la zona en la que él vive. Es como Claro. querer darle, echar para atrás todo lo que somos como humanidad, que es nuestra naturaleza. Y pues ahí digo, mi punto de vista siempre ha sido, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hay de la filosofía marxista. Muchas veces también el decir, o sea, es demasiado extremo decir eres de izquierda o eres de derecha, cuando pues, realmente hay un punto intermedio donde hay cosas que puedes tomar de ambos lados y que funcionan mejor, que es lo que hacen varios de los países desarrollados. Pero el irse a ese extremo, decir, tenemos que regular el mercado, tenemos que ponerle frenos, tenemos que suponer que el ser humano no es ambicioso, no es cómodo, no quiere una mejor vida, no está todo el tiempo buscando mejorar, pues eso es ir contra la naturaleza. Y eso es lo que pasa. O sea, es lo que pasa cuando los gobiernos olvidan eso. Y cuando en lugar de aprovechar la marea, si la marea va para allá, pues vamos a aprovecharla para beneficio de la gente, tratan de nadar en contra de marea, lo único que hacen es desgastarle las finanzas, la salud pública y endrogar a todo el país, ¿no? Sí, qué duro. La verdad es que no quiero entrar a un tema filosófico porque va a haber mucha gente que opina completamente distinto, va a haber gente que es pro-capitalista, habrá gente que es pro-socialista, habrá gente que es progresista y habrá muchos silogismos ahí o muchas filosofías que están encontradas o a lo mejor unas se entienden mejor que otras, pero al final del día lo que yo quiero transmitir a quienes nos están viendo, y justo qué bueno que lo sacaste hoy a tema, Pepe, es que
Siempre vamos a tener conflictos. Algo que conozco del ser humano, llevo muchos años en este planeta, entiendo que nadie va a pensar igual que tú. Vamos a discrepar, vamos a estar completamente en desacuerdo en las opiniones de otro, pero lo que sí podemos hacer es empezar a crear diálogos de qué cosas funcionan en un estilo de vida y en el otro, y entrar en puntos medios para conceder o para incluso ofrecer a cambio de que haya una buena relación. Lo que vimos en el Senado claramente habla de una polarización de dos ideas que están en contra. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ninguna de las dos representa lo que verdaderamente le pasa al ciudadano de a pie. Uno, por un lado, es un orgulloso, pretencioso, mentiroso y yo diría que hasta lamebotas de un sistema como Noroña, ¿no? Y del otro lado, yo veo a un Alito que representa todo lo que los que nos queremos quitar, el buleador, el gandalla, el yo puedo porque tengo lana y porque tengo fuerza y quítate porque me vale. Esas dos posturas las veo muy concentradas y eso es lo que está polarizando a la sociedad. Creo que nos hace falta un punto medio en donde haya una voz crítica y reflexiva y que les diga a uno y a otro, oigan, yo creo que tienen que encontrar un punto medio, tiene que ser humilde usted y usted tiene que ser menos gandalla y empezar a dialogar. Y yo no lo veo en la política, al menos no en la política mexicana. Y curiosamente, en Argentina nos están dando una gran lección, porque los errores que van a cometer ahorita con este tema del bando 1 en la Ciudad de México, donde hay una clara restricción, sobre todo al tema de las rentas, pues me preocupa, mi estimado Pepe, porque significa que si a Argentina, ¿cuántas décadas le tomó entenderlo? Digo, en este caso, afortunadamente, fueron 5 años, o sea, es una regulación del 2020, ¿no? Pero viene de una ideología de décadas, ¿eh? Claro, o sea, viene de Kirchner. O sea, ese movimiento estuvo en el poder que fueron 15 años en total. Así es. Sí, o sea, sí es, digamos, que son tendencias que son muy difíciles de revertir. Como bien dices, es muy triste lo que está pasando en el Senado. Digo, ya después de la risa y todo, y la música ahí que pusieron de rock, heavy rock, de cómo se estaban agarrando empujones, pues la verdad es muy triste, o sea, porque la verdad al final lo único que vemos es un reflejo de la frustración que sentimos los mexicanos con respecto a la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, son dos personajes nefastos empujándose ahora sí que, Y ninguno nos en representa, ninguno, ninguno, ninguno nos representa, ninguno. ¿no? Y no hubo alguien que pudiera mediar y no lo hay. O sea, yo veo una enorme polarización. Y fíjate, también qué bueno que salió este tema, porque acabo de compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos muchos de los inmobiliarios y en quien nos siguen en LinkedIn, compartí un tema chistoso de una historia cómica de lo que pasaría cuando se prohíban los turistas, ¿no? En Barcelona emitieron una ley en la cual eliminaron miles de pisos turísticos o de espacios turísticos y se borraron de Airbnb, con la idea de que en Barcelona se reduzca el turismo masivo para no impactar socialmente la vivienda y las comunidades locales. Pero eso tiene un efecto contrario. Cuando los turistas dejan de ir y dejan de entregar dinero a una sociedad que mucho de su Producto Interno Bruto depende del turismo, entonces hay un problema económico. Hoy hay un problema de xenofobia contra el turismo en Barcelona y se va a volver un problema económico. Ya nos esperaremos los siguientes años para ver qué tal les resulta. Pero en México, debido a las marchas contra la gentrificación, que curiosamente empezaron a brotar y de repente ahora todas las redes sociales esto ya se gentrificó, está lleno de gringos, gringos váyanse a su casa y la gente simplemente se deja llevar por esta ola y empieza a atacar a los extranjeros, empieza a decirles váyanse, no los queremos y empieza un efecto muy similar al que pasa en Barcelona. Bueno, yo publiqué en LinkedIn un pequeño video de risa de una persona que es turista
y que se delata dándole propina a un mesero, y el mesero inmediatamente como que se da cuenta, el turista se va, recoge la basura, la pone en su lugar, y de repente ese es el punto final en el que lo descubren y dice turista, turista, y todo el mundo lo va a buscar, hasta llega la policía y todo. Bueno, publiqué ese video y les dije, esto podría pasar en la Ciudad de México muy pronto. Y de repente, Pepe, algo curioso pasó. Muchas personas empezaron a comentar, bueno, sobre todo una persona, no voy a decir ni su nombre ni nada, pero comentó, esto es culpa de las empresas rentistas, la vivienda no debería ser un negocio. Y luego siguió con otros temas. Yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? En China y los modelos marxistas y socialistas, todo mundo debería tiene su casa asegurada. Y yo, oye, pero pues eso no es cierto, ¿no? O sea, no conozco China, pero me parece que no es como que te den tu casa gratis, ni en China. Es más, creo que ni en Cuba. O sea, nadie te da una casa gratis. Y esto me lleva a una siguiente reflexión, mi estimado Pepe. Hay gente exigiendo una casa, no pidiendo acceso a crédito, no pidiendo, oye, pues yo puedo pagar tanto. No, a mí denme una casa, exigiéndola. Y ese es un comportamiento bien peligroso, súper peligroso. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Y quien ponga a China de ejemplo, China es el país más capitalista que existe, no me vengan, ¿no? En China están Exacto. prohibidas las huelgas, o sea, los derechos laborales no existen, no te puedes ir en contra del gobierno, que el gobierno es socio de todas las empresas chinas. Entonces, China es el país más capitalista que existe. Curiosamente, pasó de ser un país socialista que se dio cuenta que no iba a poder subsistir con el modelo económico socialista, mantuvieron las reglas, pero se volvieron un país capitalista y ahora es de los países capitalistas más salvajes que existen. Entonces, no es un buen ejemplo, para nada. No, nada. Y el que quiera ir por una casa gratis a Cuba, pues que vayan y ven en qué condiciones les dan las casas, porque no Pero es hay que un no son mercado. gratis, es que ese es el tema. Ni No son siquiera gratis, en Cuba nada es es gratis. gratis, nada es Tienes que gratis, pero hacer algo aparte, para poder ganarte ese acceso. pero además a lo que puedes tener acceso es deplorable en Cuba. O sea, no solamente no es gratis, es más caro. O sea, una persona en Cuba está dando cerca del 90% de sus ingresos al gobierno cubano para recibir pésimas cosas. O sea, la vivienda, lo que pueden ir a comprar al súper, o sea, todo es de muy mala calidad porque no existe un libre mercado, porque Claro. nadie está cuidando las cuestiones logísticas, nadie cuida la calidad, a nadie le interesa, no hay competencia. Sí, sí. Entonces, no es cierto que es mejor. Pregúntele a cualquier cubano. Pregúntele a cualquier cubano que se migró a Ciudad de México o migró a México, porque simple y sencillamente las condiciones de vida aquí son mucho mejores que en Cuba. Ese es el tema. ¿Por qué si Cuba es tan grandioso por ser un país socialista, por qué los mexicanos no migran a Cuba, que es tan fácil, y tratan de migrar a Estados Unidos, que es un país capitalista? Simple. Porque todos buscamos una mejor calidad de vida, no justicia social. Es una realidad. O sea, es una realidad humana y entre más tardemos en aceptar que esa es la realidad y más luchemos contra eso, pues más vamos a seguir cayendo en estos reglamentos que no nos sirven para nada, como el bando uno, ¿no? Dándole la Claro. torre a lo poco que funciona en México. Que por cierto, México ha subido escalones en temas turísticos. O sea, es de las cosas que se han Aquí. desempeñado bien en los últimos años. Y si no fuera por todos estos temas que ocurren en la Ciudad de México, y si no fuera porque cancelaron el aeropuerto, la Ciudad de México sería uno de esos polos de atractivo turístico, junto con Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos. La Ciudad de México estaría figurando ahí. Somos el segundo país con más turistas llegando, incluso arriba de Canadá o incluso que cualquier otro país en Centro o Suramérica. O sea, arriba de Brasil. Somos el segundo país más visitado del continente americano y podríamos ser el primero, pero nos falta que nos quitemos estas vendas de los ojos de regulación de mercado y además que nuestros legisladores realmente se pongan en los zapatos de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que sí es que a Alito lo vamos a invitar a la próxima peda para que nos ayude si nos ponen al Sí, brinco. a ese güey sí hay que tenerlo de guarura, Hay que tenerlo de cuate. definitivamente. Al A otro güey Noroña no no. tengo idea de qué lo pondría, pero Alito seguro de guarura sí la hace. Es el güey que va a salir a dar los chingadazos primero.
Sí. Oye, y había otra noticia, ¿no? Que traías. Interesante. Ah, sí. Bueno, se puso ahí medio caliente el tema porque nuestros amigos del grupo Vidanta, mira, no los conozco, no tengo el gusto de conocer absolutamente a nadie del grupo Vidanta, pero por ahí salió un tema que hicieron una amenaza al director de El SEO. El SEO es como un periódico nuevo, un centro de medios o ¿cómo le dicen? Un medio de comunicación que nace digital y que hace periodismo y investigación, que a veces tiene lo suyo y a veces sale con buenas noticias y a veces sale con cada copy-paste que se encontró en Instagram, pero bueno, empezaron a hacer periodismo y parece ser que algo no le gustó a Vidanta de haber mencionado mucha cercanía con temas familiares entre un banco que se llama Capital y el grupo Vidanta. Y que obviamente, pues Vidanta no ha sido la primera vez que anda en temas escabrosos, ¿no? Por ahí leí una nota que compraron un predio en litorales mexicanos por 9 millones de pesos, cuando tú y yo sabemos que comprar grandes extensiones de terreno que dan a la playa en cualquier lugar de México son en dólares, mi estimado Pepe, ya no son 9 millones de pesos. Entonces, por ahí hay ciertas cositas raras del grupo Vidanta. Luego la donación que se hizo de un gran terreno en Puerto Vallarta para que el grupo Vidanta pudiera construir pues un parque temático. O sea, y además, hace poco, bueno, no hace poco, en el sexenio pasado, se habló de que por relaciones con el grupo Vidanta, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador recibía, pues no sé si dinero, apoyo a través de un tema de una consultoría, porque el chavo estaba trabajando ahí con ellos. Total, han estado pues en la mira de los periodistas y pues no por notas muy agradables. Entonces ahora salió que hay una demanda por difamación del grupo Vidanta contra el director de El SEO. Entonces, pues esto habla de que pues hay grupos, y ahí sí entiendo un poco este coraje de la izquierda, entiendo un poco el coraje de muchos ciudadanos, de ver a empresas poderosas, a empresarios con mucho poder, con mucha cercanía a las administraciones federales, con mucha cercanía a los presidentes de un país, para ejercer este poder en contra de la libre expresión. Ahí sí creo que nos hace falta mucha evolución política, mucha evolución económica, mucha evolución social para entender que un poderoso, y llámese poderoso a un grupo empresarial, a un grupo político, a funcionarios, deben tener la humildad de entender que va a haber críticas, que va a haber periodistas y que a lo mejor esos periodistas pues a lo mejor toman un camino equivocado, pero una difamación y agarrar a tu equipo legal para hacer una demanda, pues significa que estás en dos canchas completamente distintas. Es como ir a una pelea de cuchillos con un fusil, cabrón. O sea, no se puede medir la comparación. Y eso es lo que pasa mucho cuando las empresas son poderosas. Otro tema que curiosamente coincide con esto es otro post que acabo de leer en LinkedIn de Mercado Libre. Me caga Mercado Libre, soy bastante, digamos, no Pro soy fan Amazon. de Mercado Libre, nunca lo he sido y no lo voy a hacer, pero lo que me resaltó fue otro post que habla también de este tema de por qué los poderosos, por qué las empresas con tanto capital no son susceptibles de las mismas regulaciones que todo. Y esto te lo quiero platicar porque sale un post en el que dice que Mercado Libre tiene más de la mitad de sus cuentas de operadores chinos que a través de Mercado Libre logran vender productos chinos y saltarse los impuestos que se han colocado para la importación de producto chino a territorio mexicano. Y lo hacen con prestanombres mexicanos. Entonces, pues esas cosas, Mercado Libre tendría que estarlas vigilando, pero ¿sabes por qué no las controla o no las para? Pues porque representan
miles de millones de dólares en su facturación. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, mira, eres poderoso, sales en las noticias, recibes premios, jijijojo, pero cuando se trata de cumplir ciertas leyes, pues le vas buscando por dónde meterse. Y lo mismo le pasa al Grupo Vidanta seguramente, y lo mismo le pasa a Mercado Libre. Esas son las noticias que yo creo que al final del día hacen que la gente pues tenga este sentimiento de, puta, güey, Alito contra Noroña. Lo estás viendo directamente ahí. El Chairo contra el magnate poderoso peleándose y en medio estamos los ciudadanos nada más viendo cómo Godzilla y King Kong se dan en la madre mientras nos ponen un desastre en la ciudad. Sí, a mí me da mucha tristeza ese proceso en el que, híjole, o sea, yo recuerdo todos los argumentos que se dieron para votar por Morena en el 2018. O sea, todos los argumentos, por ejemplo, los ataques a periodistas y la falta de libertad de expresión y todo el tema con Iberdrola y la corrupción del gobierno de Peña Nieto, etcétera. Todo ese tipo de cosas que fueron argumentos para ya no volver a votar por el PRI, no volver a votar por el PAN y votar por la alternativa que era Morena. Y pues simplemente ver que ahora estamos peor en libertad de expresión, que ahora son muchos los periodistas que son agredidos en México. De hecho, creo que somos el peor país en tema de libertad para un periodista. O sea, es donde es más, creo que más probable que un periodista sea asesinado, lo cual es crítico. Y ver que en eso estamos retrocediendo y además, pues no estamos bien. O sea, la economía mexicana es fuerte. Afortunadamente, el nearshoring nos ha ayudado y nos ha mantenido, y esta relación con Estados Unidos que se está haciendo más fuerte a pesar de Trump, a pesar del gobierno de Morena, es lo que mantiene que la economía esté bien, o sea, que la economía se mantenga de alguna manera. Pero la realidad es que no vamos bien, o sea, no se están tomando decisiones prudentes, no se están tomando decisiones adecuadas. Y la mayoría de las personas que en su momento apoyaron a Morena, pues ahora están entre la espada y la pared, ¿no? O sea, defendiendo su punto de vista, defendiendo y teniendo que admitir que votaron porque les enamoró el cinismo de los candidatos de Morena, como Noroña, que por eso nos dio mucho gusto ver que lo empujaran, que es uno de los mayores representantes de este cinismo, ¿no? O sea, es triste, o sea, es triste lo que está pasando, ningún político nos va a sacar de eso, o sea, al final somos nosotros mismos como mexicanos, somos nosotros mismos cuidando nuestras comunidades, empezando, que es un poco el objetivo de este podcast, o sea, aprendiendo a ser mejores habitantes, revirtiendo un poco este problema que tenemos ahora de soledad digital, que eso también es preocupante, la cantidad de personas ahora que no tienen un amigo cercano, esos números son alarma. Sí, Y más bien enfocándonos en fortalecer nuestras comunidades, en fortalecer nuestra relación con nuestros vecinos y en buscar el beneficio común. Eso sí, es claro. algo que vamos a tener, es una tarea pendiente que tenemos aquí en México. Y pues yo sí admiro a todas las empresas que siguen trabajando con ese objetivo, que siguen construyendo, que siguen creando capital y que siguen buscando formas de proveer vivienda a pesar de que todas las reglas están en contra en este momento. Entonces, digo, lo que hace el Grupo Vidante está muy mal, pero no es una crítica a la industria, es una crítica a un grupo muy específico que está aprovechando irse por la derecha. Sí, Y bueno, y no los conozco, o sea, faltaría ver si todo eso que han dicho de ellos es comprobable, como también faltaría ver si todo lo que han dicho de Mercado Libre también es comprobable, ¿no? Que a mí no me cae bien Mercado Libre, es una cosa, pero también es como, bueno, pues habrá que encontrar las formas en las que o cumplan o subsanen todos esos errores. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Ahora, lo bueno, ahora sí hay que platicar también lo bueno, mi estimado Pepe, es que pues viene el mundial, cabrón, y el turismo, yo lo veo. O sea, no habíamos tenido o no vamos a tener turismo como lo habíamos tenido en las décadas pasadas. Es más, yo estaba haciendo como un recuento. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un evento tan grande a nivel mundial que trajera tanta gente a México? México 86. uh-huh, O sea, el México mundial del 80. 86. ¿Te das cuenta? O sea, no habíamos tenido esto en 40 años, cabrón.
40 años, y yo no veo a la ciudad como 40 años mejor. Bueno, o sea, tiene muchos más problemas. Y entonces, yo digo, bueno, lo padre es que va a venir mucho turismo, y yo creo que por eso, ahorita el gobierno en la Ciudad de México entiende que, Airbnbs no les hagan nada, déjenlos, porque los vamos a necesitar. Sabe perfectamente que cuando llegue el mundial, la oferta hotelera no va a cubrir la demanda, no va a haber posibilidad. Entonces los Airbnbs van a ser una muy buena fuente de hospedaje para el turismo en la Ciudad de México. Eso es lo que yo veo bueno, ¿no? Sí, y se viene bueno, y la verdad, estamos cerrando esta semana, la última de agosto. Alguien por ahí decía que ya es el 89 de agosto porque ha sentido larguísimo el mes. Realmente ha sido un mes muy movido, de mucha actividad. Y estamos como que en la puerta, porque ahora en septiembre también otra cosa que va a pasar es que vienen las nuevas tarifas de Trump, que eso tampoco no tenemos claro cómo nos va a impactar a nivel intercambio. Ya al menos ya la gente en las aduanas ya se está haciendo bolas con tantas cosas. Entonces, pues Pararon el vamos a estar, servicio postal mexicano. fíjate. Sí, las implicaciones no las tenemos claras. Se vienen a varios meses que van a estar pasando muchas cosas, o sea, junto con lo del Mundial, que es una buena noticia y que va a traer una derrama económica interesante. Se vienen también un par de temas económicos que no tenemos todavía claro cómo, si van a afectar, no van a afectar o cómo nos van a afectar. Así que, El transporte va a ser uno de los principales afectados. Vi las noticias también que cerraron un carril de Tlalpan para hacer una ciclovía con miras a que para el Mundial del 2026, pues la gente se pueda transportar en bicicleta, porque no va a haber capacidad ni de autobuses, ni de microbuses, ni del metro que pueda mover a la cantidad de gente que vamos a tener foránea llegando a la ciudad. O sea, ese va a ser un tema, y yo creo que por eso se están preparando. Si yo fuera el director de movilidad de la Ciudad de México, ya estaría yo viendo a ver cómo le hago para resolver los problemas que voy a tener, ¿eh? Sí, se avecina un sí, buen reto. sí, ya empezando septiembre se viene un cierre de año bastante interesante. Y pues aquí estaremos compartiendo todas nuestras impresiones, buenas, malas o imprecisas, como todas, Así es. pero compartiéndolas aquí con las personas que están muy amablemente escuchándonos cada martes y dándonos comentarios, incluidos nuestros haters. Gracias por cada vez que nos dejan más de 3 palabras, nos ayuda a que más gente nos vea. Oye, Pepe, hablando de eso, ya para cerrar, te platico lo que nos dijeron en redes sociales. Nos estuvieron ahí poniendo muchas cosas en el tema de los terrenos. Tuvimos un capítulo que se llamó Estafas de terrenos, ¿no? Entonces, platicábamos de cómo era el modus operandi. Güey, la gente peleándose, no tienen ni idea, ¿eh? Unos diciendo, no, si eso sí se puede, se llaman sesiones de derechos ejidales, y luego otro se puede, dice, yo puedo poner donde yo quiera, la Constitución me lo permite, y otro diciendo, no, los ejidos son lo peor, que no sé qué. Güey, la gente, cada una tiene una opinión distinta de la ley, de los procesos, no saben si realmente eso es estafa o no es estafa. Hay mucho desconocimiento, y lo vi en los comentarios, ¿eh? O sea, fue un pequeño video de un minuto que subimos en un short, y recibimos más de 400,000 vistas, y ahí hay más de 600, 700 comentarios, y todos hablan de experiencias propias. Muy poquitos entienden el proceso. Está cañón, mi estimado Pepe. Y justo creo que por eso es bueno que empecemos a hablar más de lo que vamos a dar, que es el curso para compradores, porque la gente no sabe cómo comprar, no entiende escrituras, no entiende el concepto del ejido, no entiende el concepto del notario, por qué necesitas una escritura, por qué lo tienes que meter al registro público de propiedad, no entiende el concepto del avalúo. Es más, les es muy complicado entender el concepto de la plusvalía. Y todos estos conceptos que están englobados alrededor de los terrenos, las viviendas, el mundo inmobiliario, son básicos. Sobre todo para que no llegue alguien y ponga en redes sociales que hay que darle vivienda gratis a todos.
¿no? Que por qué las empresas tienen que cobrar la vivienda. O sea, hay que entender de dónde sale el ladrillo que se fabrica, el cemento que se produce y la mano de obra de alguien que lo tiene que hacer y construir. Alguien tiene que pagar eso. Y no va a ser el gobierno, ¿eh? Somos cada uno de nosotros en este mundo que se llama mercado, ¿no? Y el mercado libre, no la compañía está gacha, sino el mercado libre, el mercado abierto en el que todos participamos, todos contribuimos. Y en esa forma de contribuir está el que compra, el que vende, el que produce y el que hace. Y es muy importante que si ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, quieren entender cómo funciona una compraventa y cómo seguir los pasos, métanse a nuestro habitablepodcast.com y ahí van a encontrar la liga para inscribirse al curso de compradores inmobiliarios. Mi Y estimado todo el Pepe. material que estamos poniendo ahí viene desde el dolor, ¿eh? No es material teórico. O sea, Exacto. la mula no era arisca, los palos la hicieron. Yo por ahí soy ejidatario de Coyuca de Benítez, porque a mí sí me vendieron un terreno de 50,000 pesos hace muchos años. Okay. Entonces, mucho de lo que está en ese curso es porque son experiencias que hemos vivido, porque las hemos sufrido, porque las hemos sudado. Y lo que queremos es que ustedes no las sufran, no las sangren, no pasen por lo mismo que nosotros ya pasamos. Pues mi estimado Pepe, muchísimas gracias por participar otra vez en este Interpodcast. Lo hacemos cada 15 días y luego nos salen noticias tan interesantes como las peleas de los senadores, Milei derogando leyes, el fútbol con el Mundial llegando a México y sobre todo a leer libros, a leer información que valga la pena. Después se los dejo en una liga para que ustedes puedan acceder a un maravilloso libro que siempre se los enseño a todos los que creen que regular mercados es muy fácil. Mi nombre es Nacho Flores, me pueden encontrar en @soy Nacho Flores. Y Pepe. Yo soy José Rainal, me pueden encontrar como @José Rainal, @Gallo Inmobiliario o con la startup que es @rocker.mx. Muchísimas gracias, mi Pepe. A todos los demás, nos vemos en 15 días y la siguiente semana para el siguiente podcast. Bye bye. Gracias.